Viajeros del tranvía, un paseo por los comienzos de nuestro teatro. Transitando juntos las calles del recuerdo. Escuchando historias de voces olvidadas. Curiosos que descubren con sorpresa el paisaje porteño de los arrabales. Un encuentro. Encontrarnos. Comunicate con nosotros. Encontranos en el Facebook Viajeros del Tranvía. Gracias por estar ahí. Gracias por su compañía. Saludando por la ventanilla, intentando robar protagonismo, nuestros actores. Este programa está auspiciado por el Ministerio de Cultura de la Nación y ha sido declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación y por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De las aguafuertes porteñas de Roberto Art, atenti nena, que el tiempo pasa. Hoy, mientras venía en el tranvía, carpeteaba una jovenzuela que, acompañada por el novio, ponía cara de hacerle un favor a este, permitiéndole que estuviera al lado. En todo el viaje no dijo otra palabra que no fuera sí o no, y para ahorrarse saliva, movía la sabeca como mula noriega. El Gil que la acompañaba ensayaba todo el arte de conversación, pero al ñudo, porque la nena se hacía la interesante y miraba al espacio como si buscara algo que fuera menos zanahoria que el acompañante. Yo meditaba broncas filosóficas al tiempo que pensaba. En tanto las cuadras pasaban y el Romeo de Marras venía dale que dale, conversando con la nena que me ponía nervioso de verla tan consentida. Y sobrándola, yo le decía in mente: nena, no te hablaré del tiempo, del concepto matemático del rantifuso tiempo que tenían Spencer, Poincaré, Einstein y Proust. No te hablaré del tiempo o espacio, porque sos muy burra para entenderme, pero atendé estas razones que son de hombre que ha vivido y que preferiría vender verduras a escribir. No lo desprecies al tipo que llevas al lado. No, nena, no lo desprecies. El tiempo, esa abstracción matemática que revuelve la cesera a todos los otarios con patentes de sabios, existe, nena, existe para escarnio de tu trompita, que dentro de algunos años tendrá más arrugas que guante de vieja o traje de cesante. Atenti, piba, que los siglos corren. Cierto es que tu novio tiene cara de zanahoria, con esa nariz fuera de ordenanza y los tegobictos como los de una foca. Cierto que hay muchachos más lindos, más simpáticos, más ranas, más prácticos para pulsar la vihuela de tu corazón y cualquier cosa que se le ocurra al que me lee. Cierto es. Pero el tiempo pasa, a pesar de que Spencer decía que no existía y Einstein afirme que es una realidad de la geometría euclidiana que no tiene minga que ver con las otras geometrías. Atenti, nena, que el tiempo pasa, y cada día merma el stock de giles. Cada día desaparece un sonso de la circulación. Parece mentira, pero así nomás es. Te adivino el pensamiento, percalera. Es este. Puede venir otro mejor. Cierto, pero pensá que todos quieren tomarle tacto a la mercadería, pulsar la estofa, saber lo que compran para batir después que no les gusta. ¡Y qué diablo! Recordate que ni en la feria se permite tocar la manteca, que la ordenanza municipal en los puestos de los turcos bien claro lo dice: se prohíbe tocar la carne. Pero que esas ordenanzas en la casa del novio, en el clásico del civil, no rezan, y que muchas veces hay que infringir el digesto municipal para llegar al registro nacional. Que el hombre es feo como un gorila, cierto es, pero si te acostumbras a mirarlo, te va a parecer más lindo que Valentino.
Después que un novio no vale por la cara, sino por otras cosas. Por el sueldo, por lo empacador de evento que sea, por lo cuidadoso del laburo, por los ascensos que puede tener, en fin, por muchas cosas. Y el tiempo pasa, nena, pasa al galope, pasa con bronca, y cada día merma el stock de los zanahorias. Cada día desaparece de la circulación un sonso. Algunos se mueren, otros se avivan. Así iba yo pensando en el bondi, donde la moza las iba de interesante por el señor que la acompañaba. Juro que la autoingrupida no pronunció media docena de palabras durante todo el viaje. Y no era yo solo el que la venía carpeteando, sino que también otros pasajeros se fijaron en el silencio de la fulana. Y hasta sentíamos bronca y vergüenza, porque el mal trago lo pasaba un hombre. ¡Y qué diablos! Al fin y al cabo, entre los leones hay alguna solidaridad, aunque sea involuntaria. En Caballito, la niña subió una combinación, mientras que el Gil se quedó en la acera esperando que el bondi rajara. Y ella desde arriba y él desde la rúa. Se miraban, con comedia de despedida sin consuelo. Y cuando el Gaita Motorman arrancó, él, como quien saluda a una princesa, se quitó el capelo mientras que ella digitaleaba en el espacio como si se alejara en un pícolo navío. Y fijándome en la pinta de la dama, nuevamente reflexioné. Atenti, nena, que el tiempo raja. Todavía estás a tiempo de atrapar al sonso que tratas con prepotencia. Pero no te ilusiones. Vienen años de miseria, de bronca, de revolución, de dictadura, de quiebras y de concordatos. Vienen tiempos de encarcelamientos. El que más, el que menos, galgueará en la rúa en busca del sustento cotidiano. No seas entonces baguala con el hombre y atendelo como es debido. Medita, hoy todavía lo tenés al lado. Mañana podés no tenerlo. Conversalo, que es lo que menos cuesta. Pensá que a los hombres no les gustan las novias silenciosas, porque barruntan que bajo el silencio se esconde una mala pécora y una tía atimada, zorrina y broncosa. Atenti, nena, que el tiempo no vuelve. Comunicate con nosotros a través del Facebook Viajeros del Tranvía. Danos tu opinión y decinos datos que conozcas acerca de todo lo que estamos hablando. También podés, a través de nuestro correo electrónico, viajerosdeltranvía@gmail.com. Y además te invitamos a conocernos un poco más en nuestro blog www.viajerosdeltranvía.blogspot.com. Diseño y realización integral de vestuarios para teatro, danza y acrobacia. Todo lo que necesites está a tu alcance y hecho a tu medida. También objetos escénicos, maquillaje artístico y escenografía. Comunicate al email vestuariosParaTeatro@yahoo.com.ar y en la página del Facebook Vestuario para Teatro y Danza. Hacemos este programa para vos. Envíanos tu mensaje. Buen domingo, saludamos a todos nuestros oyentes. Hoy está el equipo completo. Hola, buen domingo para todos. Bienvenidos al viaje en este tranvía que hoy una vez más compartimos con Horacio. ¿Qué pasó, Horacio? ¿Volviste? He vuelto con muchas ganas y muy contento de encontrarnos todos juntos. Y acá estamos una vez más. Hola, amiga. ¿Cómo estás, Nonel? Muy bien, Andrés. Bienvenida una vez más. Bueno, ¿y con qué vamos a seguir? A ver, compañeras, compañera. Me parece que vamos a seguir con tu columna, Andrés. ¿Vos querés que hable de el primer autor argentino del teatro? Sí, lo que se hacía en el Virreinato del Río de la Plata, en teatro, en estas tierras que pisamos hoy. Si bien yo estoy hablando del primer autor de teatro argentino,
debo corregirme porque no era argentino, porque Argentina todavía no existía, todavía éramos el virreinato de Río de la Plata. Pero bueno, vamos a hablar de Manuel José de Labardén, bastante conocido. Hay un instituto, varios institutos que llevan su nombre, un personaje muy interesante. Nació en 1754 en Buenos Aires, hijo de Juan Manuel, abogado, nacido en Charcas, un jurisconsulto asesor de los virreyes Pedro de Ceballos y Juan José de Bertis. Fue el padre, uno de los responsables de la expulsión de los jesuitas, lo que habla de que viene de una familia de gente bastante influyente, por lo que vemos. Ahora bien, volviendo a José Manuel, se puede decir que estudió leyes sin llegar a recibirse en las universidades, en varias, en Chuquisaca, en Granada, Toledo y Alcalá de Henares. Ya después de estudiar en todos estos lugares, vuelve a Buenos Aires, donde trabaja como catedrático enseñando filosofía en el Real Colegio de San Carlos. Bien, acá el rector lo ve con mucha admiración y nota en él a un erudito, a un poeta, a un pensador. También se puede decir que él fue miembro del Cabildo de Buenos Aires y de la Junta de Temporalidades. ¿Qué es esto de la Junta de Temporalidades? Es una organización que se dedica a administrar los bienes de los expulsados jesuitas. No vamos a agregar muchos datos sobre el tema, pero sigue siendo una persona influyente. Su sátira se burla de algunos poetas limeños, una especie de búsqueda de reparación, ya que había un poeta limeño que hablaba bastante mal de Buenos Aires, y esto fue una especie de venganza. Fue lo primero que se le conoce como autor y lo primero que resalta de su autoría. Pero lo que realmente lo lleva a ser un autor conocido es Siripo. Siripo, escrita en 1786, es considerada la primera obra de teatro no religiosa escrita acá en la Argentina. Es en ese año, en 1786, que se asoció para administrar una estancia en Uruguay, cerca de Colonia. Se independiza y pone por su cuenta un saladero, un lugar donde se produce carne salada y charque. Es un producto que en esta época se utiliza mucho, una manera de mantener este producto tan difícil de mantener, ¿no? No teníamos refrigeración, pero termina en la cárcel, producto de un juicio laboral. Se ve que se olvidó de pagar algún sueldo en algún momento. Y bueno, tuvo que pasar un tiempo en la cárcel. Por lo visto, no hay nada nuevo bajo el sol. Y sí, ya es una costumbre, se ve. Ahora ya en libertad se instala una vez más en Buenos Aires y trabaja como abogado, algo más, ¿no? Como habíamos dicho, no hay nada nuevo bajo el sol. Él no se recibió de abogado, pero trabaja de abogado. Bueno, bien, no importa, hay detalles que no vienen al caso. Se dedica a escribir y en 1792 estuvo a punto de presentar 2 obras con estilo más europeo y un contenido más clásico. Ahora bien, este muchacho sigue con poca suerte. Nunca se pudo presentar estas 2 obras, producto de un hecho que ya hemos comentado. Se iba a presentar en el Teatro de la Ranchería, pero se incendió. Y junto con el teatro, los 2 originales de los textos, con lo cual no pudieron ser presentadas. La Iglesia le censura La Inclusa, un poema escrito por él. Seguimos viendo nada nuevo bajo el sol. Pero la obra más importante, de la que tenemos su completitud
dicho mal, se llama Oda al Paraná. Digo esto porque de Siripo no tenemos la obra completa, lo único que sobrevivió es el segundo acto, ¿sí? Lo que sí tenemos, y vamos a hablar de ella en algún momento, de qué se trata. Pero la única obra completa de la que se tiene al menos acceso en este momento es Oda al Paraná, su obra más conocida y que fue publicada en el legendario Telégrafo Mercantil, que es el primer periódico de Buenos Aires, que como sabemos fue fundado a instancias de Manuel Belgrano, un tipo revolucionario. No nos olvidemos que Labardén participó en el Cabildo. Hay una asociación entre todos estos pensadores, eruditos. Él participa en la fundación de una sociedad patriótica que se dedica al estudio de las ciencias y de la difusión de las mismas. Ahora bien, este tipo no tiene buena estrella, la fundación dura muy poco y de alguna manera él sigue ya como periodista difundiendo estos temas y como colaborador en el mismo periódico del que habíamos hablado, que es el Telégrafo Mercantil. Algo interesante en la vida de este muchacho es que para las invasiones inglesas él termina trabajando como auditor de guerra del ejército de Santiago de Liniers. De esta manera participa y viene algunos días antes y él es el que coordina las actuaciones del ejército de Santiago de Liniers con dos caballerías de aquí, de Celaya y de Martín de Porredón. De alguna manera es un poco uno de los organizadores de la reconquista de Buenos Aires. Una vez logrado esto, apoya el Cabildo Abierto, como hemos hablado, y en la suspensión del virrey Sobremonte. Fue él también el que apoya y asesora a otro personaje muy interesante y muy conocido por nosotros, que es un poeta, Vicente López y Planes, que nos sonará, se ve que era muy popular, entre otros gracias a Labardén, y que fue, como todos sabemos, el autor de la letra del himno nacional. Bueno, pienso que en aquella época los poetas que han llegado hasta nuestra época, más allá del himno, de las letras, bueno, de cosas que son demasiado grandes, los nombres que han llegado hasta nuestra época, tanto actores y autores de obras, eran muy importantes y por eso trascendieron, porque hoy en día hay mucha cantidad de actores que no tienen tanta preparación o de autores que no han estudiado tanto, y también se ha difundido la parte artística de la gente, en el cual muchos hacen un trabajo y a la vez tocan en una banda o actúan en alguna obra incluso de barrio. En aquel tiempo mucha gente se retraía de eso y se dedicaba a trabajar, entonces había una escasa proporción en la población que se dedicaba a lo artístico y por eso surgía gente que se destacaba y que eran muy conocidos, los que trabajaban en los teatros. Sí, aparte, como podamos observar, muchos de estos poetas y escritores también tenían una trayectoria política muy importante. De hecho, ya vamos a hablar de Vicente López y Planes en algún momento, pero aparte de ser poeta era político, ¿no? Yo cuando era chica pensé que se trataba de dos personas, Vicente López y Planes. Los hermanos. Bueno, y ahí siendo, bueno, como dijimos, el nuevo poeta favorito de Buenos Aires. Ya con serios problemas económicos, se retira a Colonia y unos meses antes, podríamos decir, precursor de la revolución y de nuestra independencia, al menos se le reconoce una influencia muy importante, básicamente por lo menos desde el punto de vista cultural. Fallece en 1809, poco antes de esta revolución por la cual tanto empujó y tanto trabajó. Y esto es un poquito una visión de nuestro primer autor, casi argentino, sí, por unos meses. Por unos meses. Bueno, lo consideramos argentino y bueno, ya realmente lo podemos incorporar por esos meses a nuestro país. Absolutamente.
hacemos este programa para vos, mándanos un mensaje. Vieja pared del arrabal, tu sombra fue mi compañera. De mi niñez sin esplendor, la amiga fue tu madre selva. Cuando temblando, mi amor primero con esperanzas besaba mi alma, yo junto a vos, pura y feliz, cantaba así mi primera confesión. Madreselvas en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que siento por él. Madreselvas en flor que trepando se van en tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Pasaron los años y mis desengaños yo vengo a contarte, mi vieja pared. Así aprendí que hay que fingir para vivir decentemente, que amor y fe mentiras son y del dolor se ríe la gente. Hoy que la vida me ha castigado y me ha enseñado su credo amargo, vieja pared, con emoción me acerco a vos y te digo como ayer, madreselvas en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que nunca olvidé. Madreselvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, ¿por qué ya no vuelve mi primer amor? Yo no sé qué me han hecho tus ojos, de Francisco Canaro. Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbra la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presa en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá con frenesí, que con fe me guiarán por un sendero de esperanzas y esplendor, porque sus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé, pero sé que al dormirme una noche, con tus ojos pensando soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen marcada con el fuego de amor. Están escuchando Viajeros del Tranvía en FM 88.7 en La Tribu. El silencioso que va a la trastienda. Poesía de Evaristo Carriego. Francamente, es huraña la actitud de este obrero que de la alegre rueda casi siempre apartado, se pasa así las horas muertas con el sombrero sobre la pensativa frente medio inclinado. Sin asegurar nada, dice el almacenero, que por momentos muchas veces le ha preocupado ver con qué aire tan raro se queda el compañero contemplando la copa que apenas ha probado. Como las indirectas se hace el desentendido, el otro día el mozo, que es un entrometido y de lo más cargoso que se pueda pedir,
Se acercó a preguntarle no sabe qué soncera y le clavó los ojos, pero de una manera que tuvo que alejarse sin volver a insistir. Viajeros es un programa de difusión de teatro independiente. Acercanos la información del espectáculo que estés haciendo para compartirlo con nuestros oyentes. ¿A que no adivinás de dónde viene la palabra cocoliche? ¿De dónde? Cocoliche era una persona, era un ayudante de los Podestá, que era un tano calabrés, que hablaba una mezcla de español con italiano. Del nombre de este personaje, que se llamaba Cocoliche, viene esta manera de nombrar, esta forma de hablar tan particular que después encontramos en los personajes de Sainetes, que es la mezcla del criollo con el italiano. Sí, porque es una jerga de tipo pidgin, o sea, el pidgin es un dialecto, no es un idioma ancestral de cada sujeto. De hecho, los primeros inmigrantes que llegaron no tenían una lengua materna para aplicar acá. O sea que no era de ningún grupo étnico o social, que debe ser la lengua que emplea el inmigrante en su nuevo lugar de residencia. Y este es el pidgin es uno de los idiomas más antiguos que se tiene noticia, y lo hablaban los marinos y mercaderes del Mediterráneo desde el siglo XIV hasta finales del siglo XIX. Nosotros obviamente tuvimos esa inmigración fabulosa y aquí se fue incorporando. Cocoliche puede definirse como una variedad mixta de castellano y de dialectos italianos. Y era muy hablado por los inmigrantes que formaban entre 1880 y 1930 más del 40% de la población de Buenos Aires, ¿no? Las formas lexicales italianas se alternaban con las castellanas, porque eran muy próximas, o sea, filogenéticamente, entre sí los idiomas de la península ibérica y de la península itálica. Claro, yo lo que pienso que como el italiano tiene muy parecido el idioma al español, hay muchas palabras que son parecidas, que tienen una misma raíz. Y porque la misma raíz, lógico. Claro, entonces ahí está el porqué cuando los italianos que venían a la Argentina conversaban y se hacían entender con los criollos, mezclaban palabras castellanas con su idioma italiano y algunas hacían mezclas y también metían palabras del lunfardo. En cambio, cuando, por ejemplo, escuchamos hablar a un coreano actualmente, no se lo escucha hacer una mezcla de los dos idiomas, que sería, yo creo que, imposible. Entonces ellos hablan con su idioma que nosotros no entendemos entre ellos y con nosotros hablan directamente en castellano, se aprenden el idioma. Pero en aquel entonces los españoles, por supuesto, no tenían ningún inconveniente porque hablaban el mismo idioma con su pronunciación. Pero el italiano mezclaba los dos idiomas. Sí, por eso se habla de grandes autores teatrales con obras que llamaban sainetes, que eran piezas jocosas de carácter popular que se desarrollan en un solo acto, en un subgénero teatral, que sustituyó al entremés durante el siglo XVIII. Las obras tenían un fuerte tinte humorístico y reflejaba las ideas y las costumbres populares, como sabemos todos. Lograron acercarse más al pueblo y los hacía verse más espontáneos y frescos. Y al llegar acá al Río de la Plata, este subgénero comenzó a cultivarse y dio origen a otro que se llamó el grotesco criollo, similar al sainete en la ironía y el tinte folclórico, pero con un carácter más dramático y lúgubre, que representaba las costumbres de estas costas. Y Armando Discépolo, gran actor, fue uno de esos grandes autores fundamentales. Y esta variación fue usada en el teatro popular rioplatense, en sainetes y en el circo criollo, que fundaron los hermanos Podestá, donde aparecía el personaje cómico Cocoliccio, caricatura de un italiano del sur. Según José Podestá, el nombre se habría originado en el inmigrante Antonio Cuculiccio, un peón calabrés de su compañía teatral, quien habría sido caricaturizado por el actor del grupo llamado Celestino Petrai, que tiene una gran facilidad para imitar a los italianos acriollados, así llamaban, ¿no? El Cocoliche, en cuanto a su caracterización,
tomó la forma de entonación italiana de las palabras y la mutación del fonema G por K, y amigo, amico, y la pronunciación española de la C o I como una CH que se dice dice. Y quizás la más remota etimológicamente deriva la pregunta en mezcla de italiano y español: ¿qué co è lo que dice? ¿Qué cosa es lo que dice? Pareces el Papa, ¿eh? ¿Viste? Así. Sí. Una linda historia, te digo. Vamos a seguir continuando porque hay mucho para hablar de esto, para cultivar a mucha gente. No, porque nuestro Papa Francisco también habla un cocoliche. Le costó agarrar el italiano. Tenemos grandes cosas en común. Así que en las próximas audiciones vamos a seguir hablando, que es muy interesante. Realmente es una revelación haber escuchado muchas cositas y que nos tocan como hijos de inmigrantes, por supuesto. Y sería tan interesante que la juventud aprendiera más de esta historia del teatro. Especialmente no solo la juventud, que aprendiera por cultura general, que uno tiene que ir aprendiendo de todo, no solo un poco, sino mucho de todo. Pero especialmente los actores. Hay muchos actores, compañeros nuestros, que de todas las edades, que desconocen la profundidad de esta historia. Nosotros mismos vamos aprendiendo a medida que uno va haciendo el programa, escuchando a gente que viene, los entrevistados, cada uno hace su aporte, o los compañeros entre nosotros hacemos un aporte también. A veces uno cuenta una cosa que el otro no sabía. Y es tan rica esa parte de nuestra historia, y es tanta pena que la gente no la conozca, ¿no? Que no tenga esa avidez de escucharla o de conocerla. Mira, yo escuchándote a vos también, Ana, y analizando y pensando un poco, y con lo que uno va leyendo y va aprendiendo, se da cuenta de que hay algunos elementos muy interesantes en cuanto a el comienzo del teatro. ¿En cuanto a qué? Y que está relacionado con el presente. A veces uno hace un espectáculo, toma una obra, la representa y, digo hoy en día, ¿no? Y no tiene repercusión. Entonces uno dice, la gente no está acostumbrada a ver la obra de teatro. Esto es muy común entre nosotros los actores. La gente no es público para el teatro. Y me parece que el error que cometemos muchas veces los que hacemos teatro es no tomar de ejemplo las raíces. En esa época se representa el teatro de modo tal que representa a la gente, por eso los van a ver. Esta cosa de el teatro necesario, del teatro necesario para el público, a lo mejor pensándolo de otra manera, ¿no? Pensando en reflejar lo que es hoy el público, quiénes somos, observarnos más a nosotros mismos, pero a nosotros mismos como pueblo, como necesidad del público mismo, y no tanto lo que a veces utilizamos para elegir una obra, ¿no? Que nos parece muy linda, pero quizás de un autor extranjero, ¿no? Pero que nos parece muy linda y nos representa y nos hace lucir como actores, y nos olvidamos un poco del público, de la necesidad del público de verse reflejado. Y quizás representamos cosas que al público no les interesa, porque no se sienten... Justamente, no sienten esa identificación, esa empatía que nos está faltando muchas veces a los actores cuando hacemos un trabajo. Es una teoría mía, no quiero decir con esto que sea la verdad, es para pensar. Es una buena reflexión la tuya, Andrés, porque si bien una obra tiene éxito si va al público, obviamente, porque va de boca en boca, si llega al alma del espectador, lo va a ser recomendada. Creo haber escuchado el por qué no hay obras que lleguen, decís vos, al público, o no son temas que se tocan interesantes para que lleguen al público, o se prefiere más lo foráneo, lo que es de autores extranjeros, porque acá no se da la difusión ya desde la escuela primaria, ponele, sobre la cultura del teatro, tanto como de la cultura musical. Incentivarlos a los chicos a leer más, a pensar más. De hecho, nosotros leíamos autores argentinos en literatura. Andá a preguntarle por autores argentinos a los chicos hoy. Nuestro afán, obviamente, es que esto llegue y que empiece a despertar ese tipo de vocación por estas obras. Así como estudias historia de la humanidad o historia antigua, se puede estar, como uno hace apuntes para comentar acá, hay literatura para leer, para ofrecer. Y bueno, ofrecer obras realmente que lleguen al público y que interesen, ¿sí?,
Porque vos quizás me estás preguntando o diciendo de que o no hay un interés peculiar sobre algo, o interés, digamos, por aprender de algo nuevo, o se prefiere otro tipo de diversión, no pensante por ahí, o que sea más chabacana, más de superficie que algo más profundo como una obra de teatro. Porque esto es conmovedor, hay obras que son muy conmovedoras, porque nos reflejan a nosotros, a nuestros ancestros, a nuestros padres, nuestros abuelos. Están escuchando Viajeros del Tranvía. Hacemos este programa para vos. Envíanos un mensaje. Yo quería comentar en este programa Viajeros del Tranvía algunas cosas que me vienen pasando desde lo artístico desde hace algunos años. Siempre consideré, y en el fondo todavía hay una parte mía que sigue considerando, que no hay que juzgar a un artista por su vida privada, incluso por sus opiniones, sino que hay que juzgar objetivamente la obra misma. Especialmente que, como vengo de Bellas Artes cuando estudiaba, en ese tiempo yo lo que veía eran cuadros, esculturas, y en las artes plásticas el artista siempre está lejos de su obra. Uno va a una exposición de cuadros y salvo que se trate de la inauguración, en general la galería está solitaria o hay gente mirando los cuadros como uno que entró, se paró a mirar cuadros y está solo con la obra. Entonces yo trataba de que no me influenciara. Después con los años, alguien que a mí me gustaba mucho cómo pintaba, cómo estructuraba sus trabajos era Pablo Picasso. No era el único porque me gustaba Velázquez, me gustaban Van Gogh, por supuesto, mi ídolo, me gusta Kandinsky, me gustan muchos, pero Picasso yo lo valoraba muchísimo porque realmente su obra era y es genial. Con el tiempo, cuando uno empieza a leer sobre las vidas, que a veces es mejor no leer, a veces es mejor no saber, comencé a leer cosas sobre la historia de Picasso, sobre su personalidad, y era un hombre bastante malo, bastante denso, un hombre perverso. Entonces comencé a sentir que esa objetividad que yo trataba o intentaba tener con respecto a la obra de un artista, un poco se estaba como filtrando mis sentimientos con respecto a lo que el artista era. Con estas aguafuertes de Roberto Arlt que estoy haciendo, me ha pasado un poquito también porque hay que ver que, bueno, estamos hablando de un escritor que escribió estos textos en 1930. Y yo lo conocí en principio hace muchísimos años, bueno, cuando uno es más chico, por Los Siete Locos, es decir, por varias obras, cuentos, poesías no llegué a leer de él en aquel entonces, pero también escribió cuando estuvo en el grupo de Boedo, en la época de los sainetes, y sobre la vida de él yo no sabía nada, entonces no se me filtró nada, y cuando uno ve personajes de una obra, hay una distancia, por decir así, con respecto al autor. Entonces uno puede ser la mejor persona del mundo y escribir sobre un dictador o sobre un asesino, es decir, tomando distancia del autor, porque está como pintando una época, o pintando, así sea una ficción, algo que no existió, digamos una personalidad o una trama. Pero en el caso de las aguafuertes, él está hablando, aunque uno cuando escribe exagera un poquito, carga un poco las tintas, pero está hablando más el autor que el personaje. El personaje es Roberto Arlt. Entonces cuando yo hago las aguafuertes, también me ha costado a veces elegir una, porque he comenzado a leer una y digo, ay, pero qué misógino para nuestra época. Hay que ver que, bueno, aquella época era una época mucho más machista en el pensamiento colectivo. Y a nosotros nos ha pasado con las aguafuertes que he leído hoy un poquito esto. Entonces quería dejarle el micrófono a mis compañeros para ver qué les pasó también con respecto a lo que Roberto Arlt escribió. Sí, como te había comentado aparte, me pareció muy machista, sobre todo las primeras partes del Aguafuerte, pero era una consecuencia, como estabas comentando recién, de esa época, ¿no es cierto?, donde se vituperaba a la mujer, se la maltrataba, se la tenía como segunda. Entonces es lógico que él, no sé si lo sentía así en parte o realmente reflejó muy bien lo que pasaba en esa época, lo que él sentía. Sí, también hay que ver que mucho después de los años 30, si vamos a los años 60, había muchos chistes
que eran denostando a la mujer, chistes de esposas, chistes de suegros, siempre denostando, tanto a la esposa como a la suegra. Bueno, a la suegra se entiende porque yo he tenido suegra, pero era como algo común, digamos, se rebajaba a la mujer, es más, se la veía como inferior. Yo cuando era adolescente recuerdo los muchachos de mi edad o de poquitos años más que hablaban entre ellos que la mujer era menos inteligente que el hombre, que tenía el cerebro más chico, que las rubias eran estúpidas. Esto que están planteando a mí me trae algunos pensamientos, ¿no? En primer lugar, hablabas vos de el autor y su obra y la distancia que uno a veces toma entre el autor y obra, lo cual a mí me parece que está bueno, pero a la vez también me hace pensar en el hecho de que, conociendo el autor, uno puede interpretar mejor la obra. De hecho, nosotros hablamos de los autores, de las obras, o interpretar al menos el origen y del por qué tal o cual dirección que se le da a un mensaje o a algo que uno quiere decir en una obra, ¿no? Sí, interpretar sí, pero estoy hablando no tanto de interpretar o de comprender, sino de apreciar. A veces pasa que a uno le gusta determinada música o determinados cuadros, en el caso, como me pasó a mí con Picasso, me está pasando con Dalí porque me he enterado de algunas cosas de Dalí que no me han gustado. Y terminas como desvalorizando internamente también a la obra, porque si bien hay obras que son consideradas geniales, también tienen que ver con cierto aparato propagandístico, con que hay personas que, teniendo valores su obra y teniendo valores las obras de otros que han sido desconocidos y que seguirán siendo desconocidos, algunos han podido desarrollar su arte también porque han estado metidos en organizaciones o por política o por creencias que los han llevado a poder alcanzar como el pináculo de la gloria. Entonces hay gente que es desconocido, que pasa con los actores, que uno conoce muchas veces, compañeros que has tenido, que uno va a ver una obra y hay un actor o actriz que es desconocida, y uno piensa cómo es posible que a veces en televisión, por ejemplo, o mismo en teatros comerciales donde muchos saltan a la fama o son conocidos y pueden elegir después qué hacen en sus trabajos artísticos, y son de menor calidad los trabajos teatrales, su actuación con respecto a un desconocido que a lo mejor está haciendo una obra perdido en una sala teatral de un barrio. Lo que estamos comentando viene a cuento porque además, recuerden, de los años 20, 30, las letras del tango justamente hablaban de la mina, de la mujer, digamos, barata o facilonga, pero yo lo que estaba comentando es que uno no es quien para juzgar a otra persona, pero lo que te pasaría es que sufrís un desencanto por ser un hombre de esa magnitud, un artista de esa magnitud, que pueda tener esa moral de repente, ¿no? Te desencanta, no es que estás juzgando a la persona. Entonces, qué sé yo, se te viene abajo toda la estantería, como se dice vulgarmente. Lo que sucede es que nosotros tendemos a idealizar al artista por su obra. Y el artista es un hombre común y corriente. Ojito, a veces una mujer. Bueno, tenés razón, todos y todas. Sí, o sea, no tiene que ser un dios porque pinte como la gloria. O sea, no tiene nada que ver. Puede actuar muy bien y ser una persona execrable. Entonces, el problema lo tenemos nosotros, no la persona. He conocido a varios en algunos elencos. Ahora está en el candelero un sujeto que ya lo habrán leído ustedes, Weinstein en Hollywood, ¿no es cierto? Están apareciendo muchas artistas confesando las agresiones que tuvieron de tipo sexual, que uno sabe que todo eso existe. Hasta Woody Allen saben que tiene un antecedente, pero no es el momento de hablar de ellos. Pero lo que estaba comentando recién es eso. No podemos pensar que es una persona, digamos, muy mala o terriblemente mala, de una moral infame, y es un artista de primera magnitud. Es algo que escapa al juicio de otras personas.
Allá él y su alma. Sí, hay que saber separar. Sí, yo separaría un poquito las dos cosas, las aguas, ¿no? Por un lado, al artista que es ni más ni menos que el reflejo de su época, en esta época de la que estamos hablando de Roberto Arlt, año 30, él lo que hace y tiene es el pensamiento común de esta época. Lo que estaría bueno es reivindicar la lucha de tantas mujeres que hicieron que hoy podamos verlo de esta manera y no como se veía en aquel momento, como algo entre gracioso y normal. Esto está bueno. Traerlo a esta época está bueno porque eso también nos dice desde dónde venimos y a dónde podemos querer ir, con lo cual también es bueno. Yo no lo juzgaría tan fuertemente, por lo menos a Roberto Arlt, sin más elementos, porque me parece que dentro de lo que es, si juzgo mucho más fuertemente, como decías vos, Horacio, estas actitudes que han tenido, estos problemas que han tenido, no solo en Hollywood, acá también, toda persona poderosa más allá de su talento, de su posible talento y el maltrato a la mujer y demás. Pero me parece que lo que tendremos que tratar es de tener muy en claro, yo trato de tener muy en claro hacia dónde ir y bueno, y lo demás, los artistas que me sirvan para ver una realidad que quizás yo no comparto, ¿no? Y como ya está terminando el programa, bueno, estoy contentísima, Nonel, que estés acá, y Horacio, que estés acá, que estemos el equipo completo, la familia unita. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? ¿Ya nos vamos? Sí, ya nos vamos y quiero que Nonel y Horacio sean quienes despidan el programa hoy. Habiendo terminado el programa, deseamos que lo hayan disfrutado y hasta el domingo que viene. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos también a todos hasta el domingo que viene. Con Viajeros del Tranvía. Esperamos que el programa les haya gustado. Y desde ya quedan todos invitados a viajar con nosotros en este tranvía la próxima semana. El próximo domingo, en un nuevo encuentro con el grupo Infraganti. Hasta la próxima semana. Siga el baile, con ardiente frenesí. La comparsa de los tres. Ay, compadre tambor, ven a bailar, te llevaré en la